Muy bien, la siguiente charla a cargo de Roberto, Eco Bravo 4, Eco Quebec Alfa. Roberto Barrios, para los amigos, es de origen conquense y mantiene muy buenos amigos en Cuenca. Colabora con el mantenimiento de varios repetidores de la zona, de tipo de Star, de MR, FM. Roberto vive en Madrid por trabajo y colabora con la sección de URE de Guadarrama. Ha puesto a punto el repetidor de UHF de Leganés, el ER3 y el de Star. También colaboró activamente en la construcción y puesta en marcha de un repetidor de 6 metros en Guadarrama, que se puso en el Alto del León, sobre el que escribió un artículo en la revista de URE. Y bueno, a Roberto le gusta más destripar equipos que usarlos. Así que lo que vais a escuchar, no le vais a escuchar hablando por radio, va a ser muy difícil. Por sus manos ha pasado más material de radio y laboratorio del que, según sus palabras, puedo reconocer sin avergonzarme. Así que a su laboratorio llegan equipos averiados, normalmente con la etiqueta defect, y salen en perfecto orden de uso, así que Roberto es un auténtico restaurador de equipos. Y que dice que se encuentra en modo supervivencia esta temporada, pero bueno, seguro que los proyectos se le siguen acumulando. Y también es un asiduo a las ferias tradicionales como Friedrichshafen y también de Iberradio, donde todos los años comparte un puesto en el mercadillo y aprovecha pues para saludar a los colegas. Roberto tiene una página web, www.rbarrios.com, donde escribe algunos artículos técnicos cuando el tiempo se lo permite, y bueno, os animo a visitarla porque realmente incluye un montón de imágenes donde vais a flipar con la calidad de sus trabajos. Adelante, Roberto, cambio para ti. Muchísimas gracias, Luis, por la introducción. La verdad es que no sabía si era yo de quién hablabas. Gracias a todos por escucharme. Voy a tratar de entreteneros un rato y si además conseguimos que aprendáis o que os llevéis algo interesante para reutilizar, pues nada, perfecto. Mi sesión se llama Laboratorio de Aficionado, ¿vale? Y vamos a intentar que en vez de aficionado, pues sea aficionado. Hay gente muy profesional y gente profesional que se dedica a eso o a esto, y son unos vigueros, tienen medios, tienen tiempo, tienen conocimiento, tienen ayuda, tienen todo. Nosotros, la mayoría de nosotros, pues tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hobbies, y esto es uno más. Entonces, pues se nota la diferencia, ¿no? Pero no quita que la cantidad de cosas que podemos hacer y el trabajo que podemos compartir con los demás para que ellos lo hagan un poco mejor, pues puede ser fantástico. Así que yo voy a tratar de contaros en estos 40 minutos algunas cosas que he hecho yo, algunos consejos que humildemente creo que puedo dar, y nada, espero que os animéis a dar charlas vosotros y a compartir con los demás pues aquello que os salga bien y aquello que os salga mal, que muchas veces se aprende también, se aprende más de las cosas que salen más, ¿vale? He preparado una agenda de 4 bloques, más o menos porque me ha parecido a mí que tenía sentido darle algo de orden a esto. Entonces veremos algunos conceptos del mundo real contra el mundo ideal, ¿vale? Que yo creo que a veces nos complicamos un poco la vida innecesariamente. Hablaremos del laboratorio electrónico en casa, que es la parte que trata más concretamente de cómo podríais montar o qué consejos puedo dar yo para montaros o mejorar vuestro laboratorio de casero. Hablaremos de montajes caseros, alguna cosa que he hecho yo y de la experiencia que he podido tener, y luego os enseñaré algunos ejemplos de cosas que yo he puesto en marcha con mayor o menor éxito, y que espero que os gusten y que os entretengan, ¿vale? Bueno, primero, el mundo real y el mundo ideal. Habría muchísimo que contar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Un diodo. Un diodo sabéis que es un componente electrónico basado en semiconductores y que tiene ese símbolo esquemático, ¿vale? Un triangulito con una flecha para marcar el cátodo, y sobre el papel un diodo pues tiene esta función de tensión contra intensidad, ¿no? Sabemos que el diodo conduce hacia adelante, creo que puedo poner un puntero, ¿vale? El diodo conduce hacia allá y no deja pasar la corriente hacia atrás, ¿vale? En el sentido de la flecha conduce, al revés, ¿no? Bueno, pues esto en esta gráfica
se representa de esta manera. Cuando la tensión es positiva, es decir, cuando intentamos hacer circular corriente en el sentido de la flecha, puede circular toda la corriente que queramos hasta el infinito, y cuando intentamos hacia la izquierda, es decir, si tenemos tensión a la inversa, pues no tenemos nada de corriente, ¿no? Porque el eje Y no sube ni baja nada. Y además, fijaros que esto implica que la caída de tensión en el diodo, es decir, la diferencia de tensión entre el ánodo y el cátodo, independientemente de la corriente que circule por él, sería cero. Entonces, esto es una maravilla de diodo, ¿vale? Esto no existe, así de simple. Esto existe solo en los libros y en la cabeza del que no sabe. Esto es un diodo de verdad. Cambiamos el símbolo esquemático por un diodo de verdad. En este caso he puesto este, da igual lo que sea. Y la gráfica de tensión contra corriente pues se convierte en esto, que como veis no tiene nada que ver, está ampliada, ¿vale? Hemos hecho un poco de zoom en la zona del centro, que es donde están los problemas. ¿Y qué ocurre? Pues que esto ya no es la escuadra eso tan clarita que veíamos, ¿vale? Hay un mínimo de tensión que tiene que alcanzar el diodo cuando está polarizado en directa para que empiece a comportarse como un diodo. Mientras tanto, fijaros que no corre corriente y en cambio la tensión sí que sube, y hasta que llega aquí a la rodilla esta o a la esquina esta, y a partir de aquí, en vez de hacia arriba, hay cierta pendiente, ¿no? No es totalmente vertical, porque tiene resistencia. Y, por supuesto, más arriba de aquí, pues esto se quemaría y explotaría y no haría nada, ¿vale? O sea, esta curva, esta recta, no sigue hasta el infinito. Y al revés es igual. El diodo, cuando lo polarizamos en inversa, sí que conduce corriente en inversa, por eso está hacia abajo, ¿vale? Un poquito, hasta que llega aquí a esta tensión de breakdown y se rompe y empieza a funcionar, ¿vale? Aquí es que lo hemos roto el diodo, la idea es que esto no ocurra, ¿vale? Pero cuando esto ocurre, empieza a conducir hacia atrás también, con cierta resistencia, ¿vale? Aquí los que fabrican diodos pues se ocupan de intentar mejorar esto y algunos se comportan de otra manera, algunos de otra. Es decir, que si nosotros diseñamos un diodo y la señal que estamos metiendo por aquí queremos que sea rectificada justo en esta zona de aquí, pues tenemos que tener mucho cuidado porque a lo mejor esto no es un diodo en la zona que nosotros queremos usarlo, ¿vale? Es un ejemplo un poco tonto, como esto pasa con un montón de componentes, ¿vale? Bueno, disculpad si mi explicación del diodo es muy poco correcta. Creo que más o menos es correcta, pero vamos, si le sacamos punta seguro que he dicho alguna tontería. La idea es esa, ¿no? Que simplificando mucho un diodo, una resistencia, una fuente de corriente, un oscilador, todo es como muy simple, y cuando te pones a montarlo en la realidad, que al final es para lo que sirven las cosas, pues no es tan sencillo, ¿vale? Cuando hablamos de medidas, de equipos de medida, se entiende muy bien, por ejemplo, en frecuencia o en medidas de tensión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta este cuadrante, ¿vale? El cuadrante de exactitud y precisión. ¿Por qué es esto interesante? Pues porque muchas veces nos volvemos locos intentando ajustar los últimos dígitos de algo y realmente ni el equipo con el que estamos midiendo nos dice nada con ese nivel de resolución, y además a lo mejor es que es hasta innecesario preocuparnos tanto, ¿vale? La exactitud tiene que ver con el punto sobre el que se están centrando nuestras medidas, ¿vale? Si hiciéramos la media de todo esto, se centraría en el centro. Si hiciéramos la media de todo esto, pues estaría movido hacia aquí, ¿no? Hacia un lado. Entonces, si queremos medidas muy exactas todas las veces, lo que necesitamos es además tener precisión, ¿vale? Que no tengamos que hacer medias, sino que la medida nos dé exactamente en el punto en el que queremos todas las veces, sin tener que hacer una media. ¿Qué ocurre? Que la media puede estar en su sitio, como sería aquí arriba, si tenemos mucha exactitud, o fuera, si estamos aquí abajo, donde no tenemos tanta exactitud, ¿vale? Lo ideal sería aquí, tenemos mucha precisión, es decir, todos los puntos caen muy juntos, ¿vale? Y además tenemos exactitud, está justo en el centro de la diana, ¿vale? Yo os diría que dependiendo de lo que busquemos, si sabemos la precisión de nuestro equipo no está correcta, pero sabemos la distancia que hay entre aquí y aquí, luego lo podremos corregir, luego esto no sería un gran problema, ¿vale? Y después lo veremos. Si lo que tenemos es poca exactitud, a menos que podamos hacer medias, pues no vamos a poder hacer nada. Y he puesto aquí una flechita en la resolución, porque cuanto más resolución tenga nuestro equipo, más distancia vamos a ver entre los puntos
de una lectura y la siguiente, ¿vale? Entonces, cuanta más resolución tenga el equipo que utilizamos, mejor técnica vamos a tener que emplear nosotros a la hora de utilizarlo. Pues si no, lo único que vamos a hacer es marearnos y entretenernos. ¿Qué pasa con las frecuencias? Pues eso, ¿no? Tenemos un frecuencímetro con mucha precisión y mucha exactitud y mucha estabilidad, como puede ser este, un 5370. Pues te molestas en ajustar un patrón de frecuencia o algo, un oscilador para lo que sea, y en realidad, ¿para qué quieres ajustar con tantísima precisión? Fijaros, estos son megahercios, kilohercios, hercios, milésima de hercios y décimas de milésima de hercio, ¿vale? He dicho una tontería, ¿no? Estos son hercios, kilohercios, hercios, milésimas de hercio, efectivamente, y estos serían milihercios, y estos serían décimas de milihercio. ¿Para qué queremos ajustar esto así? Pues si estuviéramos calibrando algo o tuviéramos un laboratorio de metrología, pues a lo mejor tiene sentido. En la vida real, si nuestro patrón de referencia está en su sitio, muchas veces no lo vamos a necesitar nada más que en el aspecto de que sea estable. Aquí he cogido una captura de mi amigo José a 3HMJ recibiendo la sonda Rosetta cuando estaba muy lejos, a 680 millones de kilómetros, y fijaros, la señal es muy flojita y además por el Doppler esto se está moviendo, ¿vale? No solo está desplazada por la velocidad que lleva, pero además como la velocidad no es constante, encima va cambiando. ¿De qué le sirve a él tener esto súper cuadrado en su sitio si lo que va a recibir o por el Doppler, o por temas de ionosfera, o por el equipo no está tampoco también ajustado, porque puede no tener esa posibilidad, al final esto va a patinar? Antiguamente era muy importante estar en frecuencia a todo el mundo, porque si no, no había manera de encontrarnos, pero como ahora tenemos formas de visualizar a la banda, o una parte relativamente ancha del espectro, pues podemos localizar a la gente enseguida, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea de esto es que no nos volvamos locos. Es súper interesante y es muy bonito ver cómo de preciso y de estable podemos conseguir algo, cualquier medida, pero que no tenemos tampoco que volvernos locos. Otra técnica es, si no puedes hacerlo perfecto, lo ajustable, ¿vale? He puesto un ejemplo aquí de una bombilla, una conversión de bombilla halógena a LED que preparé para un microscopio. Yo tenía que hacer que el LED, el núcleo del LED, estuviera exactamente en el sitio donde está el filamento de la bombilla, para que la óptica hiciera su magia y aquello se iluminara de forma correcta. Como yo no era capaz de hacerlo, lo que hice, lo monté en un vástago roscado que me permite subir y bajar y mover hacia la derecha, hacia la izquierda. Con lo cual lo puse allí y sin haberlo fabricado con nada de cuidado y nada de precisión, pues yo luego pude ajustarlo, colocarlo en su sitio y funcionó. Con el tiempo, años después, pues esto se convirtió en algo así, una cosa mecanizada, muchísimo mejor, y donde yo ya tenía mucho control de dónde colocaba el LED, pero de momento esto funcionó perfectamente, ¿vale? Esto lo hacen los fabricantes. Cuando tienes que contar con incertidumbre en cuanto a impedancias, valores de componentes, lo que sea, pues al final lo que hacemos es que montamos en determinados sitios componentes que tienen su valor variable y luego, pues in situ, ajustamos y ya está. ¿De acuerdo? Mundo real contra la realidad. En YouTube tenemos gente buenísima. Yo he puesto aquí 3 ejemplos de gente que yo admiro y que sigo y que me parecen muy didácticos, ¿vale? Este es Ariar de Signal Path, buenísimo el tío, trabaja en Bell Labs, es buenísimo, súper profesional y hace unos vídeos súper currados, además muy relacionados con el tema de microondas, que es lo nuestro. Tenemos aquí a Electroboom, que es un tío que sabe un montón y es un cachondo y hace las cosas muy entretenidas y muy divertidas. Yo jamás se me ocurriría intentar hacer lo que hace él, pero el tío es didáctico y el tío se le ocurra. Y luego está pues Mr. Carlson Lab, tío súper divertido también y muy didáctico. El tío es una máquina, se lleva toda la vida haciendo esto y da gusto ver sus vídeos, enseña un montón. De la realidad de estos tíos a la realidad nuestra, pues hay un trecho, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá los medios, el tiempo, las ganas, la cabeza y el dinero que le toque a cada uno, pero en definitiva lo que hay que hacer en YouTube es tomar como ejemplo lo que nos parezca bien y lo que no, pues no cogerlo, pero no volvernos locos, intentar imitar a nadie, porque
nos podemos volver, se nos puede ir de las manos rápidamente la cosa, ¿vale? Os he puesto 3 ejemplos porque son 3 que a mí me gustan mucho. También hay mucho patán que habla sin saber, ¿vale? Y que hace vídeos y a veces se puede cometer algún error. Todo el mundo puede hacer eso, pero hay algunos que no se le ocurren nada. Esta gente es bastante buena, a mí me gusta, ¿vale? Pero ya digo, no tratar de imitar a todos los fenómenos que hay por ahí porque los hay muy buenos. El laboratorio electrónico en casa, lo primero que tendríamos que necesitar es un multímetro, o que tener es un multímetro, es lo primero que necesitamos, ¿vale? Hay multímetros como el de la derecha alucinantes, y seguramente innecesarios para un 99% de nosotros. Yo tengo varios multímetros, unos mejores, otros peores, y al final el que más tengo a mano pues es el que utilizo. Y muchas veces, muchos trabajillos o muchas cosas que se hacen fuera de casa, pues te da cosa llevarte el más caro y el mejor y te llevas el pequeñito. Y es como las cámaras de fotos, ¿no? La que tienes encima es la mejor que hay. La buena que está en casa guardada no sirve de nada. Pues esto es igual. Yo os diría, si podéis tener uno muy bueno y luego tener uno de batalla, que ya veréis como el que vais a usar más es el de batalla, porque realmente no necesitamos. Fijaros que este está aquí enseñando ohmios con 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales. Esto es una millonésima de ohmios que a mí no me... Yo creo que ni yo ni la mayoría de nosotros lo necesitamos para nada, ¿no? Fuente de laboratorio, súper interesante, tampoco hace falta que sea súper precisa en cuanto a la medida de corriente y de tensión, pero sí es interesante que podamos limitarla en corriente. Hay gente que se monta fuentes de alimentación de laboratorio, entre comillas, con fuentes de PC, y bueno, está bien porque puedes variar la tensión, pero no puedes variar la corriente, no puedes poner un límite de corriente. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando estás arreglando algo, muchas veces lo que ocurre es que algo explota o se quema, ¿vale? Y si le das tensión y explota, pues no te da tiempo a medir nada ni a ver qué pasa. Entonces es muy interesante, hay gente que pone una bombilla en el medio, hay maneras de hacerlo, de andar por casa, pero vamos, una tensión de laboratorio en la que podemos elegir la corriente máxima que queremos que dejar que pase, pues es muy útil para evitar que las cosas exploten antes de poder medir en el circuito y ver qué es lo que pasa. Un osciloscopio, interesa verlo porque muchas veces en el multímetro te da una medida y si es una señal compleja, pues la medida de voltios o de frecuencia o lo que sea que te está dando, pues en realidad no sirve de nada porque te está haciendo una media y te está mostrando un valor que en realidad no sirve de nada. Para ver ruido y para ver señales y luego para capturar datos o para decodificar incluso protocolos y demás, pues un osciloscopio muy útil, ¿vale? Más canales, más bits de resolución, más muestras por segundo, pues cuanto más mejor, pero es muchísimo mejor tener una cosa básica y tenerla que no tener nada, ¿vale? Entonces, muy útil también. VNA están muy de moda porque ahora han sacado el nano VNA y algunos clones o muchos clones y ahora cualquiera lo puede tener. Antes eran unos aparatos carísimos y difíciles de utilizar y ahora son unos aparatos baratísimos y siguen siendo difíciles de usar, ¿vale? El hecho de que sea barato no significa que haya que saber un montón para utilizar esto. Si nos vamos en frecuencia hacia arriba, la cosa se complica muchísimo. Yo por eso no quiero saber nada de por encima de 500 MHz. Y ya os digo, el hecho de que ahora sean más baratos no significa que estén al alcance de todos intelectualmente, ¿vale? Saber utilizarlo implica mucho estudio, esto no es un tester. De entrada hay que coger y para hacer medidas que sean medio útiles hay que utilizar un kit de calibración al final del cable que vamos a utilizar. Y vamos, hoy mi charla no va de esto y además yo soy la última persona que debería estar explicando cómo funciona un VNA, pero vamos, ya os digo, es súper interesante el aparatito de tener para 1000 cosas, para ajustar antenas, filtros, adaptaciones, muy interesante de tener. Inútil sin un kit de calibración, que la gente se olvida de eso. Y ya os digo que es el aparato más complejo que os podéis echar a la cara, yo creo, ¿vale? Pero lo bueno es que ahora podemos tenerlo y nos podemos entretener los domingos por la tarde a hacer nuestras medidas con el VNA. Para soldar necesitamos una estación de soldadura o un soldador. A mí me gustan más las estaciones porque el lápiz suele ser más ligero que si va todo el soldador en la empuñadura, en el lápiz, ¿vale? Aunque ahora hay unos USB que son muy chiquitines y que también puede cambiar bien. Que tenga la tensión regulable, la temperatura regulable, que se calienten rápido, que la punta les dure y que puedas poner puntas gordas y puntas finas. Hay desde cosas que se llaman de marca Jaco
bastante baratitas que funcionan, hasta cosas carísimas, JVC, súper digital, todo súper controlado, con con pinzas SMD que tienen 2 puntas. Hay maravillas, mejor lo más básico que no tener nada, ¿vale? Estación de aire caliente, pues igual, muy interesante, sobre todo cuando trabajamos con componentes SMD, porque podemos calentar el componente entero y lo sacamos. No tenemos que, un soldador de lápiz, pues tenemos que elegir si fundimos un lado o fundimos otro, o si tenemos un integrado con muchas patas, pues todavía más difícil, ¿no? Entonces, con el aire caliente calentamos todo y pues, la teoría es que sacamos los componentes, aunque sean multipin sin problema. En la realidad, pues con una estación de aire caliente y con este nozzle, o sea, con esta punta, vamos a calentar más bien poco. En el momento que tengamos un plano de tierra medio grande, con esto no hacemos nada. Para eso hay que precalentar la placa con infrarrojos o con más aire o con lo que queramos, y si no, esto no va a servir. O sea, esto tiene su técnica también, ¿vale? Si no, arrasaremos lo que pongamos aquí delante y al final no vamos a transmitir suficiente calor para fundir las cosas. Aquí he puesto un ejemplo de una reparación que hice yo, cambié este MOSFET y esto estaba soldado en un bloquecito de cobre, montado en un disipador. Pues a esto ya le podéis dar caliente aquí, que todo el calor se va a disipar por estas aletas y jamás vais a poder o vamos a poder fundir este estaño. ¿Cómo se hace? Pues con un soplete echamos nunca los componentes, en este caso en el disipador, esto se calienta y se cambió, se desoldó y se puso uno nuevo sin ningún problema, ¿vale? Pues esto no se hace con aire ni se hace con nada, esto se hace con un soplete, o sea que cada cosa con lo suyo, pero es interesante tenerla, ¿vale? Y como antes decía, pues una básica mucho mejor que ninguna. Un microscopio para ver. Los componentes SMD son súper pequeños y se tiende cada vez a que son más pequeños, y si no lo vemos es imposible trabajar con ellos. Si no podemos tener nada mejor, pues una lupa de joyero o de relojero de este estilo. Nos acabará doliendo la espalda y nos faltan manos, pero esto por lo menos nos permite de una manera barata y de una manera rápida llevárnoslo a cualquier sitio y ver si una cosa está bien soldada, si hay un puente, si hay una microfisura en una soldadura, en una pista, lo que sea. Lo ideal, pues un microscopio de este estilo, que sea binocular. El ser binocular nos da, en el ojo nos da, o en el cerebro más bien, nos da sensación de profundidad. Entonces atinamos a dónde están las cosas mucho mejor que si utilizamos un USB que se ve en la pantalla muy bonito, pero que a la hora de trabajar es muy incómodo, ¿no? Porque no sabes a qué distancia tienes la punta o las pinzas de los componentes. Entonces, algo así, súper, súper útil. Entre tener nada y tener esto, pues está un punto intermedio, ¿vale? Entonces, no nos volvamos locos, pero poco a poco lo que podemos permitirnos. Accesorios de soldadura, pues hace falta flux. Sabéis que para que el estaño pegue en metales que enseguida se cubren de un óxido, para que pegue bien, el estaño en sí ya lleva algo de óxido, de flux, con lo cual muchas veces, no todos, pero algunos tienen flux, con lo cual el estaño reciente, fresco, pega bastante bien, y otros pues no pegan nada, ¿vale? Con esto lo solucionamos. Con eso convertimos cualquier estaño en estaño fresco. He puesto aquí algo que yo uso, que es el Chip Quick. Son unas barritas de una aleación de bismuto que la gracia es que funde a muy poca temperatura, ¿vale? Entonces nos permite con mucho menos calor pues desoldar. Esto para desoldar. Luego hay que quitarlo y poner estaño bueno. Pero facilita mucho el desoldar componentes sin cargarnos la placa ni levantar las pistas de la fibra ni nada. Acetona o alcohol isopropílico para limpiar luego el flux, que es algo que se debe hacer. A mí no me gusta usar los bastoncillos de los oídos porque me parece un desperdicio, entonces yo prefiero tener un poquito de algodón, hago una pelotita y con unas pinzas, y luego lo único que tiro es un trocito de algodón, no tiro un palillo así, ¿vale? Y además hay muchos sitios pequeños donde el palillo no entra, el bastoncillo no entra, y con esto podemos hacer una pelotilla todo lo pequeña que necesitemos. Y la cinta de soldar, pues muy útil también. Y ya he comentado en alguna charla que a mí no me gusta utilizar el rollo tal y como viene. Yo corto un trocito por aquí, lo cojo con unas pinzas y eso me ayuda primero a conservar esto, me dura muchísimo más, y luego al final por aquí se disipa calor. Entonces si estamos con una punta de soldador muy fina y
tenemos problemas para calentar la zona de donde está lo que queremos de soldar, pues es mucho más sencillo con un trozo pequeñito de malla de soldar que si lo hacemos, que si arrimamos, ponemos directamente la punta que con todo el rollo de cinta de soldar detrás. Algunos ejemplos de montajes caseros que he preparado yo. Pues, por ejemplo, un GPSDO que creo que tengo detrás alguna foto más. Pues esto es una placa de prototipos, por delante se ve muy bonita, por detrás es un churro, ¿vale? No quita que podemos ordenar los cables y podemos dejar las cosas curiositas. Yo aquí algunas conexiones las he hecho en estilo gusano, puenteando puntos. Por aquí hay algún componente, creo que se ve. Aquí hay un puente. Y aquí hay un par de condensadores, aquí hay una resistencia chiquitina. Bueno, pues aquí cada uno se organiza como pueda, ¿vale? Con lo que tengamos por casa. La manera de organizar bien los cables, pues lo sabe esta gente. Esto es de un giróscopo de un avión y esto realmente es un prototipo, porque no creo que hicieran muchos, ¿vale? Seguramente esto hicieron algunas decenas como muchos, si es que eso lo hicieron, si es que hicieron más de uno, ¿vale? Hay un paper, un papel de la NASA donde explican ellos sus normas de cómo se deben atar las cosas, cómo se deben soldar, cómo se deben juntar los cables y bueno, está bien y aunque no haya que volverse loco y hacer todo como ellos lo dicen, pues dan buenos consejos, ¿vale? Y una cosa bien hecha, pues bien queda. Componentes SMD, muy convenientes comparados con los que son through hole, ¿vale? Los que van con un taladro y soldados en la otra cara. Primero porque son muy baratos, podemos tener muchísimos más y el único problema es que hay que verlos. Ahí, si nos tiemblan mucho las manos tampoco podemos, ¿vale? Pero bueno, si tenemos la posibilidad de utilizar componentes de este estilo es muy interesante. Esto es un sensor de temperatura, fijaros, ese es un dedo mío, pues fijaros el tamaño que tiene esto. Al final de este cable está esto, que es un emisor, ¿vale? Bueno, esto lo hice yo casero y hace muchísimos años. Y se monta y lo único que hay que hacer es dedicarle tiempo, paciencia y un poco de cariño. Las placas, yo y poca gente, a menos que sean muy simples y las necesitemos muy rápido, ya lo que hacemos es que las diseñamos en CAD y las pedimos hacer a China, ¿vale? O a China donde queramos. Vamos, en China son muy baratas y nos las sirven muy rápido. La gente usa Eagle, Altium, ahí cada uno usa lo que mejor pueda o lo que mejor le convenga o lo que mejor sepa utilizar ya. En el futuro lo ideal sería que todos usemos el KiCad o KiCad porque es software libre, gratis, la gente contribuye, está evolucionando un montón. Antiguamente existía Tango, luego se puso en moda Eagle y yo creo que lo suyo sería utilizar KiCad, ¿vale? O KiCad, la verdad es que no sé cómo se dice. Yo no sé usarlo, ¿vale? Yo hace mucho que no hago placas y las que hago las hacía con Eagle, con la versión gratuita, porque yo siempre las he hecho pequeñas. Pero bueno, esto era inalcanzable, antes que había que estar con el tóner, con los ácidos y tal. Ahora, cualquier placa mínimamente compleja, por muy poquito dinero y en una semana o 15 días la tenemos en casa si la encargamos en China. Ejemplos de algunas cosas que yo he hecho. Pues el GPSDO, montado caseramente, pues con una cinta que recupere de algún aparato. Aquí están los puertos serie, esto es la parte de la fuente de alimentación, todo es modular, quería hacerlo modular. Esto es una placa de un FLL, que es como un PLL, pero en vez de bloquear la fase, intenta enganchar en frecuencia. Y en vez de utilizar pues las entradas y las salidas que él tenía, yo lo redirigí todo con una cinta, un conector de este estilo para luego montarlo, ¿vale? Aquí se ve cómo está la chapuza por detrás. Y la idea es que todos los modulitos luego van aquí montados y luego todo entra aquí, que conecta en la primera placa que visteis. Y al final queda todo muy ordenadito. Aquí hay un GPS, aquí hay un OCXO, la placa de V2ZAZ está aquí abajo. Y luego todo lo monté en una caja de un disco duro, no me acuerdo la marca ahora, Freecom me parece que era, da igual. Y le hice un frontal y una parte de atrás. Esto está hecho en Front Panel Express, que son unos alemanes que cuesta un poco, pero lo dejan perfecto, ¿vale? Y esto quedó, pues una vez cerradito, queda muy curioso. Esta es la parte de atrás, tiene varias salidas, la entrada entera, la entrada de alimentación y un par de puertos serie para ver cómo está funcionando esto. Otro ejemplo que ya he utilizado en alguna charla, el de un analizador de espectro Anritsu que compré muy barato y la verdad es que venía destrozado y además venía con alguna sorpresa, ¿vale? Con el software que había vi que funcionaba,
O sea que yo veía yo me comunicaba con él y el espectro de lo que tenías, lo que le pinchabas en la entrada, el tío era capaz de verlo y el software lo capturaba y salía perfecto. El problema era la pantalla, ¿vale? En la pantalla descubrimos luego que, bueno, venía rota. Yo lo que hice fue comprar la misma que venía, ¿vale? Me costó en eBay lo que me costase, también venía de reutilizar, no tenía los cables, me los inventé. Esto es cinta, esto es pegamento caliente, cola caliente, pero en vez de echada con la pistola, que a mí no me gusta cómo queda, está hecha a trocitos y luego con la pistola de aire caliente se funde y con cuidadito, con un alfiler o con unas pincitas, se va colocando. Esto queda perfecto, ¿vale? Es un conector que no existía, este lo arranqué de algún sitio, cables, pelillos sueltos, un poco del termo retráctil y esto quedó súper bien. ¿Qué me permitió esto? Pues sacarlo hacia afuera y poder analizar las señales para ver qué había ahí con el fin de buscar una pantalla que funcionase, porque la que encontré o la que compré como la que había, descubrimos que no funcionaba, ¿vale? Aquí me hice yo un mapeado de las entradas, lo que se supone que tenían las pantallas con lo que tiene el datasheet del integrado al que iban conectado el conector que había en la placa del analizador, porque no había esquemas del aparato. Lo intenté conectar como mejor pude y lo cierto es que en esta pantalla, que era como la que venía, esto no conseguí que funcionase. Capturé con el osciloscopio los datos, las señales y A4Z, que es un monstruo, pues se hizo un script y fue capaz de codificar aquello y lo que vimos es que lo que estaba intentando pintar en la pantalla, que no salía en ninguna pantalla, esto es una imagen compuesta a partir de los datos que capturé yo con el osciloscopio. Pues ponía opción /29 y la opción /29 es pantalla a color y la que yo tenía era monocromo. Luego explicaba por qué aquello no funcionaba. Compré otra pantalla a color, que era una de las opciones como descubrimos, que era que valía para este aparato. Le monté un conector a la pantalla, bueno, el mismo cable, lo reconecté aquí atrás. Fijaros que, bueno, no me ha quedado bien, pero he hecho lo mejor que he podido para que esto no sea un desastre de cables. Y en la pantalla en color, pues aquello funcionaba y la verdad es que fue una alegría grande y una sorpresa. Cuando lo monto, me doy cuenta que la pantalla se sale de la ventana que había. Digo, esto no puede ser. Digo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, pues resulta que la pantalla de color era más grande y venía, o debía venir en una carcasa, con lo cual nos estaban engañando. Habían hecho lo que yo había comprado en un Frankenstein de cosas. Lo tuve que meter en la CNC, recortar la ventana y hacerla más grande. Me tuve que cargar el soporte que venía para la monocromo y organizarlo para que valiera para la en color. También le faltaba de la batería, me dejaron una, que era esta, yo la copié como pude con la impresora 3D, que aparte de para imprimir barquitos y ranas, pues a veces se pueden hacer cosas útiles con ella. Y nada, la tapa quedó perfecta, como podéis ver ahí, y convertimos pues este cacharro en una cosa que la verdad es que quedó bastante pintón. Fijaros que la pantalla original acababa aquí y acababa aquí, venía solo hasta esta esquina y bueno, pues que toda con la CNC esto quedó bastante bonito y al final el cacharro con su pantalla de color quedó perfectamente arreglado y un aparato muy útil. Último ejemplo, la Vaisala RS41. Es una sonda meteorológica que usa la EMET aquí, la lanzan desde varios sitios en España y hay mucha afición a salir a buscarlas, ¿no? Esto es lo que tiene sus varios sensores medioambientales, transmite su posición y el valor de los sensores durante el tiempo que dura el vuelo hasta que se explota el globo y cae. Y bueno, hay mucha afición a recoger esto, ¿vale? Hay mucha afición sobre todo desde que alguien sacó un software que con un pincho SDR, un RTL de estos famosos que son muy baratitos y con una antenita pequeña, nos pinta en el mapa por dónde está la sonda. Nos pinta la posición, la altitud, la velocidad a la que va, etcétera, aparte de algunos valores de la telemetría que da. Y bueno, mucha gente se aficiona a esto. Las persigue cuando está volando o esperan a que caiga y en el último sitio donde cayó, pues ahí van a buscarla y se suele encontrar, ¿no? Se suele encontrar porque va asociada con el paracaídas que le ponen para que si cae encima de alguien no le mate.
Este es mi niño, que encontramos un día salimos a buscarla y la encontramos. Bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que estas sondas no se pueden reutilizar tal y como vienen porque transmiten en una frecuencia, en este caso 402,8, que es la italiana, que si las encendemos, no es que podamos, es que vamos a interferir la señal de la siguiente sonda que lanzan, aunque aquí en España se utilizan varias frecuencias, ¿no? Esto es muy irresponsable encenderlo y transmitir en esa frecuencia. Con lo cual, este cacharrito sería muy interesante poder cambiarle de frecuencia, ¿no? Porque ya tenemos el software para decodificarla y si la pudiéramos cambiar de frecuencia la podríamos utilizar nosotros donde quisiéramos. Esto aparentemente no lo ha hecho nadie, o no lo había hecho nadie. ¿Vale? Esto funciona, tiene un micro, un STM32, la radio es un SI4032, que es muy conocido, y nada, el microcontrolador, aparte de muchas cosas, pues lee el valor de los sensores y se comunica con la radio para que lo transmita, ¿vale? Hay un sensor especialmente interesante, que es el sensor de temperatura que hay aquí, es muy sensible, y muy preciso, y hay un sensor de humedad que también es muy sensible y muy preciso. Alguien no, OM3BC, creo que fue el original, y si no, se fijaría en otro colega, pues ha creado un firmware para este micro, que hace que esta sonda, tal y como viene, la reprogramamos y transmita pues RTTI, APRS, lo que queramos. El problema que tiene es que no es capaz de transmitir en el mismo formato en el que transmiten de origen, y además no es capaz de utilizar estos sensores, ¿vale? Que se calibra al principio y bueno, estos sensores, lo interesante es utilizar estos sensores y poder utilizar el mismo software que utilizamos cuando las sondas salen de la EMET. Con esto podemos reutilizar la sonda, pero no en esas condiciones. A mí se me ocurrió el por qué nadie había hecho esto. Y la razón es simple, y es que nadie ha cogido o nadie ha podido leer el firmware que hay aquí porque está protegido contra lectura, y por tanto nadie es capaz de reescribir el mismo firmware que hay aquí, y que lo han hecho la gente de Vaisala. Se me ocurrió, digo, bueno, podemos hacer una cosa. Yo puedo hacer un ataque de hombre en el medio, en este caso sería PIC en el medio, ¿vale? Capturo el tráfico de datos que hay entre el microcontrolador y la radio, le cambio aquellos paquetes que tengan que ver con la frecuencia en la que se transmite y ya tengo mi sonda transmitiendo la frecuencia que yo quiera. Entonces lo comenté y bueno, parecía que no iba a ser nada sencillo, entonces pues nada, yo solo pospuse, pero un día me cogí el osciloscopio y me puse a mirar, ¿no? Saqué unas capturas del tráfico SPI. Lo primero que descubrí era que la radio no contesta nada o la ignoran, ¿vale? MISO es Master In Slave Out, es decir, lo que vuelve del esclavo hasta el máster es el microcontrolador, y esto no sirvió para nada. Luego lo único que hacía el micro era enviar paquetes o bytes por SPI a la radio. Los capturé, los decodifiqué y efectivamente fui capaz de sacar el paquetito en el que se le indica a la radio en qué frecuencia tiene que transmitir y con qué frecuencia, ¿vale? Está por aquí. Aplicando esta formulita, y a partir de estos datos me salía 403,7, que es la frecuencia en la que transmitía mi baliza. Me di cuenta de que esto solo se programaba una vez al principio. Es decir, el micro habla con la radio y al principio programa una serie de registros para ponerlo en marcha en frecuencia y el formato de modulación, etcétera, y ya no vuelve a tocar la frecuencia. Luego yo dije, bueno, solo tengo que interceptar esto la primera vez, lo cual está bastante bien. Mirando con el osciloscopio me di cuenta de que desde la programación hasta cuando empieza a transmitir pasaba mucho tiempo. Y eso me dio una idea. Digo, vale, ya no tengo que estar todo el rato en el medio. Lo que puedo hacer es hacerlo solo al principio y luego ya dejar que todo el tráfico pase. No tengo que estar yo capturando todo el tráfico y reenviándolo con mi PIC, ¿vale? Es PIC en este caso, que es lo que yo manejo. Luego, lo que yo pensaba que podía hacer con un bus triestado o directamente con 2 puertos SPI en la PIC, como fuera, se reducía a esto. En un momento dado, engancharme al
poner un conmutador o un bus, un driver triestado o algo para poder hablar yo al principio con el SI4032, ponerle la programación y luego pasarle las señales al micro para que ya se pusiera a transmitir sus cosas. Fijaros que hay 4 señales aquí. Está la señal de seleccionar el chip, el reloj, el reloj es SCLK, SDI para seleccionar el chip y luego tenemos el MISO y el MOSI, ¿vale? Que aquí lo llaman SDO y SCK. Lo bueno que tiene esto es que sabemos que uno de estos no hace falta, porque el de vuelta hacia atrás, esta es la radio, ¿vale? Entonces, el de vuelta, se ignora, ¿vale? Este no lo utilizamos. Luego, en realidad, tendríamos que tener 3 conmutadores. Pensé, como esto no va a ir a Marte, ni muchísimo menos, y puedo jugar todo lo que yo quiera, puedo poner una resistencia a la salida del micro, poner una línea de una impedancia más baja hacia la PIC y a la PIC obligarle yo, o mejor dicho, obligar las señales, forzar las señales que hay en este bus con la PIC directamente, aislándolas de los drivers que hay en el micro con una resistencia. Me puse a probar y aquello funcionaba, con lo cual esto se convirtió en algo tan sencillo como esto. Tenemos una PIC chiquitina con 3 señales, coge su alimentación, aquí está la masa y las 3 resistencias que hemos visto antes, hay una aquí, otra aquí y otra aquí. Estos son resistencias 0402, está la foto hecha con el microscopio y parece muy grande. Esto es muy pequeño, ¿vale? Esto es muy pequeño, fijaros que esto es gigantesco y es un SOT 08 bastante pequeño. Estas resistencias incluso tuve que ponerlas de canto, porque tumbadas se tocaban una con la otra, aunque puede haber puesto una más adelante y otra más atrás, pero quedaba bonito así, ¿vale? Entonces, en esta PIC lo que tenemos es las 3 señales que sabemos que necesitamos interceptar para hablar con la radio, ¿vale? Esto es la radio y en el otro lado tenemos el microcontrolador, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que el micro, perdón, esto es el microcontrolador, ¿no? A ver, ya me estoy liando. Esto es el STM, esto es el microcontrolador. Entonces, las señales que vienen por aquí, yo les he añadido una resistencia y luego yo pincho la señal aquí, efectivamente, ¿vale? Pincho la señal después de las resistencias. El radio está por aquí atrás, entonces al final, cuando yo pongo la salida de la PIC en alta impedancia, todo funciona. Cuando a mí me interesa, mando el paquete que yo quiero y reprogramo la frecuencia. Además, le he puesto un puerto serie aquí para poder programar la frecuencia con la frecuencia y la potencia sin tener que reprogramar la PIC, sino con un simple terminal, con el PuTTY o con lo que sea. Me hice una calculadora en Python que pregunta qué frecuencia quieres y con qué potencia y me genera los 4 bytes que hay que escribir. Y con esto conseguimos poner nuestra Vaisala a transmitir en 433-500, ¿vale? Que fue donde yo quería. Si habéis visto el espectro de una Vaisala, pues esto es la pinta que tiene su espectro. Me gustaría en algún momento hacer una demo en vivo de esto y cuando sea posible pues lo compartiré con vosotros. Y hasta aquí la sesión. Espero que os haya gustado. Ha ido pillado de tiempo, como siempre, pero bueno, espero haberos entretenido y que nadie se haya dormido o haya apagado. Estoy a vuestra disposición por 1000 maneras para lo que sea. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos y gracias por atenderme. Ok, Roberto. Muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. Espero que esto anime pues la gente que para cacharrear, pierda el miedo a intentar tener un poco de laboratorio, un poco de taller en casa, taller electrónico y evidentemente pues tus montajes y tu I+D realmente flipante. Han salido varias preguntas, si te parece, vamos con las primeras. Mira, venga. Luis Cincodom me dice: ¿crees que el aumento progresivo de la integración y la miniaturización terminará con la posibilidad de reparar equipos? Pues espero que no, espero que no termine. Pero es verdad que cada vez es todo más complicado, ¿no? Antes los componentes eran gigantes, luego eran más pequeños, luego se convirtieron en SMD y ahora son SMD ya empieza a ser inmanejable. Un iPhone y
un aparato medianamente moderno empieza a ser complicado. Yo además estoy con vista cansada ya, o sea que sin un microscopio es imposible. Luego hay que tener manos y poco a poco será cada vez más difícil. Hay una corriente por ahí disruptora que se llama Right to Repair, que va de que la gente está cabreándose de que estas cosas ocurran. Un teléfono no le puedes cambiar ni la batería, ya no te digo repararlo. Entonces, en la Unión Europea me consta también que hay gente que está buscando legalizar, o sea, legislar el que los aparatos se puedan arreglar, lo cual para nosotros sería una buena noticia, ¿no? Porque es una fuente de componentes los aparatos. Pero bueno, si queremos que sean más baratos y que sean cada vez más pequeños, pues indudablemente cada vez va a ser más difícil trastear con ellos. Está claro. David, 2CRP, dice, hola, el microscopio binocular, ¿cuál recomiendas su marca modelo? Y hace una segunda pregunta, hola, ¿puedes pasar enlaces a la empresa que fabrica los frontales traseros? Gracias. Los microscopios, pues hay muchos. Ahora en eBay hubo una época que había muchísimo, ahora ya empieza a ser menos interesante, pero hay cosas que fabrican en China baratas que son interesantes. Cualquier microscopio, no binocular, sino trinocular, quiere decir que tiene un tercer puerto para conectarle una cámara arriba, cualquiera de esos ya es decente, ¿vale? Y si queréis una marca que no es carísima, y tampoco es un juguete, ¿vale? Pues podéis buscar AM Scope, ¿vale? Os pondremos luego cuando compartamos materiales el enlace. Esa gente hace cosas razonablemente bien de precio y con una calidad más que suficiente, ¿vale? Sobre el tema de los frontales, ese concretamente está hecho en un sitio que se llama Front Panel Express, que son alemanes y máxima calidad. Vamos, hay muchos fabricantes que piden ahí prototipos. No son baratos. Una alternativa es utilizar placas de circuito impreso para hacer los frontales, porque como ahora son tan baratitas, pues diseñas tu frontal con la serigrafía, con los agujeros y todo, y te lo hacen. Compartiré con vosotros lo de Front Panel Express, pero hay muchas alternativas ahora ya. Ok, perfecto. De Things Network Madrid dice, hola, ¿podrías recomendar algún sistema para sujetar las PCBs mientras se sueldan? Las PCBs, cuando los componentes eran through hole, es decir, que se taladraban y se ponía el componente por un lado y se soldaba por atrás, era buena idea tener algo que te permitiese darle la vuelta, incluso sujetar el componente para que no se cayera. Yo, desde que las cosas que se hacen son SMDs y se sueldan solo por la esfera de arriba y solo que hay que manipular por arriba, yo lo que tengo es una almohadilla antiestática, que es como una especie de goma, y la placa va encima. Y no me complico más. Sinceramente, por supuesto que hay cosas ahí de todos los fabricantes de soldadores tienen como accesorio algún aparatillo, alguna especie de gato, algún tornillo de banco que sujeta las placas, pero yo las apoyo en la mesa directamente. Ok, perfecto. Y la última, Alex 4FK, Roberto, como alternativa al osciloscopio para decodificar protocolos, los analizadores lógicos, clones tipo Ciel, ¿consideras que son adecuados para el aficionado? Absolutamente, absolutamente. De hecho, en muchas ocasiones es mucho más conveniente que un osciloscopio, que además es caro. La opción del analizador lógico en un osciloscopio tiene otras ventajas, pero es caro. El Saleae famoso, que no sé cómo se dice en inglés, y sus clones, que ahora circulan muchos baratos, son perfectamente capaces y además lo bueno que tiene es que el software va en el PC, no va en el osciloscopio y claro, pues lo actualizan mucho, decodifican montones de protocolos y vamos, súper útil y por el precio que tienen es que no hay que pensar. Genial, pues nada, muchísimas gracias y ya vamos con la última. O sea, tírale, Luis.